Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Esta es la última intervención de la parte teórica de nuestro programa de perfeccionamiento profesional, asistencia e intervención temprana del prematuro de alto riesgo. Bueno, ya ustedes me conocen, así es que además está extender en la presentación que ha pues realizado Jessica. El módulo 6, que es el que estamos trabajando desde el día de ayer con los aspectos a controlar en el periodo de recuperación alta y cuidados posteriores. El primer tema que vamos a abordar es el manejo y pronóstico del recién nacido prematuro, secuelas y seguimiento. Entonces, en realidad, este es un tema que es importante, aunque no lo parezca. Es muy importante porque en realidad nosotros se va el niño de alta y no tenemos información, muy pocas son las unidades que hacen un seguimiento. Y si bien la parte médica es la que está encargada de realizar un control posterior al alta, el famoso control de alto riesgo de los niños, y luego hacen, ¿no? Pautadamente algún seguimiento posterior al mes, a los 10 días, a los 15 días posteriores del alta, y van a ir pues haciendo una serie de solicitudes, una serie de requerimientos para poder hacer su seguimiento posterior, toda vez que involucre un aspecto específico del niño, que haya, pues, ha sido exacerbado durante su permanencia en el área, ¿no? de hospitalización, en el área de UCI. Nosotros no hacemos eso. Entonces, realmente, este es un tema que a nosotros sí nos debe de interesar muchísimo porque hay mucho que reforzar en esta parte final, ¿no? Ya el niño se va y es necesario encontrar algunos puntos importantes con los que, pues, trabajar, ¿no? En realidad, hacemos mucho desde que el niño ingresa. Eso muy bien lo sabemos. Y nos ha quedado, pues, más que clarísimo, ¿no? Durante todas estas 5 sesiones previas que hemos tenido, estamos en la unidad ya número 6. Entonces, verdaderamente, ¿cuánto hemos tenido que pasar para poder afianzar lo que ya normalmente nosotros venimos realizando en nuestras unidades neonatales, en nuestras unidades de uso neonatal? No es poco en realidad el trabajo que nosotros realizamos, es un trabajo denodado, es un trabajo realmente muy esforzado y por supuesto es de mayor exigencia cada vez que nosotros hacemos más especialización, más compromiso, es mucho más exigente. Exigimos más de nosotros mismos. Entonces, para poder hacer un previo repaso, si queremos, de alguna forma, y poder ponernos en contexto con lo que vamos a trabajar posteriormente, con el alta, los cuidados, los signos de alarma, las diferentes puntos a tratar o a abordar con la familia, manera de enseñanza, el feedback de enseñanza-aprendizaje, en realidad son aspectos que son sumamente importantes, necesarios y que definitivamente nos viene bastante bien conocerlos, extenderlos y, ¿por qué no? Si en algún momento podríamos nosotros implementar un programa de seguimiento, un programa de control posterior al alta, pues sería magnífico, ¿verdad? Entonces, vamos a ir detallando algunos aspectos que son necesarios recordar, que abordan de pronto mucho de lo que ya hemos hablado durante toda esta previa, ¿de acuerdo? Para ponernos un poco en contexto. Entonces, hablaremos acerca, en primer lugar, de esta evaluación inicial y estabilización que forma parte del manejo de los recién nacidos prematuros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos al niño que llega por primera vez, que llega a nuestro ambiente de UCI y tiene esta característica, esta condición de haber nacido antes de tiempo, de ser prematuro? Y ya nos ha quedado bastante claro que todo niño que nace prematuro no necesariamente todos están en la misma condición, porque cuanto más prematuro es el niño, es en definitiva más riesgo va a tener, más dificultades de poder adaptarse va a ocurrir que aquel que nace con mejor pues estado,
que nace a término, por supuesto, hay una diferencia notable. Pero lo que sí no va a variar es la forma en cómo nosotros vamos a hacer nuestras evaluaciones, que deben de ser evaluaciones, pues, no muy minuciosas. Vamos a tener que hacer evaluaciones desde su piel, la parte orgánica, las funciones vitales, es decir, hacemos una evaluación realmente muy minuciosa con la finalidad de que de esa manera, a través de esta valoración, se puedan ir identificando algunos aspectos críticos que en la mayoría de nuestros pacientes prematuros, el mayor problema es respiratorio. Acompaña, por supuesto, también una serie de problemáticas como la parte cardíaca, la parte renal, digestiva, son además también concatenadamente que se van presentando, ¿no? Y ya nos queda muy claro que tenemos esta problemática respiratoria de inicio y que va a terminar comandando, por decirlo de alguna forma, con el resto de órganos y sistemas. ¿Sí? Entonces, tenemos una problemática de tipo respiratorio que eso es de inicio y es, en suma, el mayor problema que acarrean nuestros niños prematuros, porque nacen antes de tiempo, nacen inmaduros y pues definitivamente vamos a tener esta problemática mucho más ahondada en ellos. Luego tendremos que observar también el ambiente en el que estamos nosotros recepcionando a este niño, ¿no? Necesitaremos un ambiente que esté acorde con las expectativas de este recién nacido que ingresa a esta unidad que requiere de un tratamiento especializado, por supuesto. Necesitaremos incubadoras, necesitaremos un espacio adecuado. Sí, pero más que eso, además también requeriremos de un personal que esté altamente capacitado, especializado para poder hacerle frente a las demandas de este niño que ha llegado a la unidad. Necesitaremos también eh, un equipamiento que pueda, pues, ponerse a tono con este requerimiento de tipo respiratorio. Entonces, si tenemos niños que en la mayoría tienen problemas respiratorios, pues lógicamente que yo como unidad debo de estar dotada de una serie de equipos que puedan, ¿no? Respaldar estas necesidades, estas urgencias. Equipos tales como ventiladores, mezcladores, son muy requeridos para poder apoyar la función respiratoria. Y por supuesto, personal que trabaja en la unidad de cuidado intensivo debe de conocer muy bien el tema de la temperatura. Sabemos que el niño muy vulnerable, que puede perder temperatura por las cuatro formas características, que si no está en un ambiente adecuado, realmente pues va a tener estos estados de hipotermia que son no tan fáciles de revertir y que se va además también a verificar, se va a notar, se va a poner en evidencia una serie de signologías, pues producto de esta pérdida de temperatura, razón por la que es necesario que el personal conozca muy bien el tema del manejo de las temperaturas que se les va a brindar a los neonatos en sus respectivas incubadoras, cuánto de temperatura es la que voy a utilizar en nuestros calentadores con termostatos incorporados. Vamos a tener CPAP, ventilación, entonces la temperatura ideal, ¿cuánto es? ¿Sí? Es necesario que nosotros conozcamos muy bien todo ello y en alguna de las ponencias anteriores, de los módulos anteriores, se ha tenido también a bien compartir con ustedes algunos cuadros que se menciona específicamente cuáles son las temperaturas ideales de acuerdo a la edad gestacional, porque no será el mismo requerimiento para un niño que nació a término y que está hospitalizado en una unidad crítica, pero que está por un problema quirúrgico, ¿sí? Nació con un problema quirúrgico que es operado, que está revirtiendo muy bien, pero que de pronto pues estemos manejando la temperatura de la incubadora en contraste con aquel que nació pues digamos de 28 semanas de edad gestacional, que no tiene problema operatorio, pero que sí tiene un problema evidentemente respiratorio.
Entonces, ¿las temperaturas van a ser iguales? No, definitivamente no son iguales. Es decir, las temperaturas son completamente diferentes y los porcentajes de humedad que van a requerir inclusive cada uno de ellos, definitivamente nosotros tenemos que conocer muy bien cuánto de porcentajes de humedad van a requerir cada uno de estos niños dependiendo de los diferentes estadios, dependiendo de los diferentes grupos etarios en los que se encuentran estos recién nacidos tan pequeños. Entonces, ese conocimiento lo tenemos que tener como al dedillo, ¿sí? Lo tenemos que tener, lo tenemos que conocer, ¿sí? Entonces, cuando pasemos por sus unidades a revisarlo, no nos será, pues, o nos causará muchísima sorpresa de saber de que tenemos incubadoras que están apagadas. Sí, porque al personal dice, bueno, lo que pasa es que se dispara mucho la temperatura no funciona, la incubadora no funciona. Entonces, no funciona, tenemos que buscar los mantenimientos correspondientes, pero es necesario brindarle al niño la temperatura ideal de acuerdo a lo que demanda su edad gestacional. En relación a la nutrición y el crecimiento, bien sabemos que en nuestras unidades manejamos la nutrición parenteral. ¿Cómo la vamos a manejar? Tanto la nutrición parenteral, la nutrición enteral, ¿no? Que también es todo un temario y que se ha abordado, un temario bastante completo en relación a la alimentación, en relación a la nutrición parenteral, especialmente, ¿no? ¿Qué tipo de nutrición es la que nosotros manejamos en nuestras diferentes áreas asistenciales, en nuestras instituciones? ¿Utilizaremos de pronto una nutrición parenteral 12 en 1 o 3 en 1? ¿Es acaso una nutrición parenteral que puede ser administrada por vía periférica? ¿Sí? ¿Usted conoce, llega a identificar correctamente el grado de osmolaridad que tiene este producto? Entonces se entiende que cuanto más osmolar, cuanto más concentración tiene esta nutrición parenteral, tiene que ser administrado a través de un catéter percutáneo. ¿Lo identifica? ¿Sí? Entonces, ¿está cumpliendo con ello? ¿No lo cumple? Porque es que hay una suerte además también de posturas, ¿no? Tanto lo que nosotros sabemos, lo que nosotros queremos que se cumpla y además también está la parte médica, ¿no? Que son los que indican. Hoy, por ejemplo, pasaba haciendo una visita, una revista en mi área asistencial y una colega me decía, ¿sabe, licenciada, tengo este problema? Observe, me dijo al bebé. Y efectivamente, un bebé pequeño que estaba con una cánula de alto flujo, recibiendo nutrición parenteral, porque era lo más evidente, ¿no? O sea, la bolsa cubierta, líneas pues radiopacas, recibiendo nutrición parenteral, una fórmula 2 en 1. Y entonces observo el circuito, miro y llego justamente a la parte donde se conecta al paciente y era una línea periférica, ¿no? Es decir, estaba pasando una nutrición parenteral por vía periférica. Entonces pregunto, ¿no? Bueno, por ahí hay ciertas condiciones, ¿sí? Ok, la condición es, porque me sorprendería mucho saber de que es una solución de nutrición parenteral que es hiperconcentrada. Si es una solución hiperconcentrada, entonces tenemos que conversar con la parte médica para hacerle ver que no es la forma correcta, porque corre mucho riesgo. Las venas no están preparadas para recibir soluciones que son altamente concentradas. No esas venas, quiero decir, no esas venas, ¿no? Sino las venas centrales son las que sí tienen más capacidad y resistencia. Lo otro es que corremos el enorme riesgo de que estas soluciones se puedan, pues, puedan salir, se pueda haber una infiltración, una extravasación y producir, de acuerdo al tipo de solución, de acuerdo a la cantidad de osmolaridad, de concentración que tiene esta nutrición, que pueda generar una lesión importante, ¿sí? Y lo tercero es, ¿tiene gluconato incorporado? Porque si está pasando por vía periférica, entiendo que es porque probablemente el niño está infectado, no ha tenido, pues, de repente
el requerimiento de un VIG demasiado alto, es una nutrición que está acorde para ser administrada a través de una vía periférica. Sí, hay varias situaciones que hay que analizar antes de emitir un juicio. Entonces, ella me decía, bueno, si es una solución, es una nutrición parenteral que tiene un bajo VIG. Sí se puede administrar vía periférica, pero el detalle está, y ese es el motivo de hacerte ver, me decía así, porque nosotros tenemos que socializar, generalizar, que todas las nutriciones parenterales que van a pasar por vía periférica no debieran de contener gluconato. Sí, efectivamente, esa debiera de ser la norma, ¿sí? Sin embargo, debiéramos también considerar la necesidad y el requerimiento y la mejor forma de poder administrar ese medicamento. Entonces, la parte médica vio por conveniente que se añadiese ese gluconato porque eran cantidades mínimas y que era prácticamente inocuo. Pero ustedes y yo hoy actualmente sabemos el tipo de producto que es el gluconato de calcio y aun cuando yo esté administrándolo a través de una vía periférica en conjunto con una nutrición parenteral que tiene baja osmolaridad, ya le estoy concentrando un poco más. Recuerde además también la clase en la que se ha mencionado cuál es el pH, la concentración que se le va a añadir producto del ingreso de este gluconato de calcio a estas soluciones. Entonces hay una serie de elementos que nosotros tenemos que considerar. Y esto lo tenemos que ir analizando, tenemos que ser muy analíticos cada vez que nosotros recibimos a un paciente en una unidad neonatal. Entonces, no solamente es recibir por recibir al paciente. Cuando se ingresa a la unidad crítica y voy a recibir a mi paciente, yo debo de pasar tal cual Robocop, ¿sí? Ok, el Robocop va ingresando, ¿no? A un ambiente y hace un escaneo, ¿no? O sea, usa sus ojos para poder escanear de arriba a abajo, de izquierda a derecha y lo sabe absolutamente todo, así tal cual. Pero si yo voy a llegar como Hello Kitty, simplemente, ¿no? Cerrando mi boquita y solamente mirando directamente en un solo espacio, entonces definitivamente voy a tener problemas más adelante. Sí, entonces necesitamos ser sumamente analíticas cada vez que nosotros ingresamos a nuestros ambientes, revisamos a nuestros pacientes, recibimos nuestros reportes, sí. De esa forma es que vamos a poder nosotros analizar mejor, entender mejor la situación y sobre todo ir analizándolo de manera independiente, porque cada paciente, y a esto quiero llegar, es que cada uno de los pacientes se trabaja de una forma completamente independiente. No trabajamos integrando todos en un solo saco, ¿no? Hacemos una atención al por mayor. No, es una atención integral, es una atención holística, humanizada. Por lo tanto, cada detalle en la atención a nuestros pacientes cuenta desde el aseo, desde la administración de una nutrición, desde la oxigenoterapia, aspiración de secreciones, cada paciente debe de ser entendido, ¿no? Desde esa forma humana, única, que requiere. Probablemente mi atención sea muy similar a la que tiene, puede ser el paciente que está al costado, pero no es igual. Definitivamente nunca es 100% igual. Entonces necesitamos hacer estos trabajos identificados, ¿no? Individualizados. Lo mismo que para el tema de la administración enteral. Cómo se trabaja la alimentación enteral, cómo es, ¿no? el aporte de los productos que integran tanto las fórmulas, las leches, ¿no? Leche materna exclusiva, ¿sí? Cuando son muy pequeños, de pronto iniciamos con la calostroterapia, el niño no está succionando al inicio porque, claro, recién el tema de la succión aparece a partir de las 24 semanas. Ok, lo que pasa es que me han dicho que tengo que insistir con la leche y tengo que insistir con el vasito y tengo que insistir con la jeringuita, ¿no? Y estoy que le meto y le meto y le meto. No. Entonces, tenemos que aprender además también, y eso sería un dato muy importante que tendremos que nosotros considerar dentro de nuestras hojas de registro, la edad gestacional corregida, para que me dé una idea muy clara de
qué es lo que yo tengo en este momento y qué es lo que deseo proyectar más adelante como un trabajo, ¿no? Que es continuado con el paciente. El monitoreo del crecimiento, ¿no? Dato importantísimo que también ha sido abordado y al que necesitamos nosotros ir integrándolo muy bien. El niño nace un día, miércoles, hoy día estamos miércoles 25, ¿sí? Por lo tanto, la siguiente semana, día miércoles, le corresponde su control, ¿no? Antropométrico. Necesito hacer, ¿no? Cómo se encuentra su circunferencia, su talla, el peso, que es diario o interdiario, dependiendo de qué edad gestacional, qué tan posible es realmente la manipulación de estos niños, ¿no? Cuanto más prematuro es y más lábil es, se va difiriendo el tema del control de peso, ¿sí? Usualmente es interdiario en el caso de estos niños y se utiliza siempre las balanzas electrónicas de la misma incubadora para evitar tener que estarlo sobremanipulando y sobre todo sacando de un ambiente que debe de mantenerse con el tema de la temperatura que ya hemos mencionado en perfecto orden. El manejo de las complicaciones, ¿no? Hemos ido abordando además una serie de temáticas en relación a las complicaciones que son más comunes. Y dentro de las complicaciones más comunes, especialmente en nuestros niños prematuros, tenemos el tema de las infecciones tan frecuentes, ¿no? Y eso, ¿por qué razón? Porque recuerde que son niños muy vulnerados, muy vulnerables. Su sistema inmunológico ha venido a menos, precisamente por su grado de inmadurez. Entonces, es muy fácil, sobre todo si no seguimos estrictamente las medidas de bioseguridad, es muy, muy fácil de que este niño termine contaminado, adquiera por ahí un virus, una bacteria, contamine accesos, ¿no? Que son pues invasivos, como los catéteres, por ahí que en el momento en que se intuba, por ahí en el momento en que se coloca pues un catéter umbilical, un catéter percutáneo, una vía periférica en la toma de las muestras, no se hizo un correcto uso de las medidas de bioseguridad, ¿sí? Entonces contaminamos el área, contaminamos al paciente y terminamos exacerbando la problemática que tiene y al niño aumentamos los días hospitalarios, genera una demanda, ¿no? De gasto a la institución, una demanda de gastos a la familia y finalmente todo lo que complica posteriormente, ¿verdad? Porque un niño que tranquilamente, si hubiéramos contemplado manejarlo cual burbuja, ¿sí? Entonces vamos a tener mayores posibilidades. Es un niño que va a salir más pronto, va a poder adaptarse mejor en su seno familiar que aquel que de las mismas condiciones, en la misma edad gestacional, se queda más tiempo porque de pronto pues se infectó, ¿sí? Y con esta infección requiere, por supuesto, un tratamiento más largo, va a aumentar sus estancias hospitalarias. Ok, el niño terminó con el tratamiento, se le hace un nuevo control y resulta que nuevamente se volvió a infectar por otro bicho diferente. Entonces, seguimos aumentando y sigue, ¿no? Este niño dándole la vuelta y la vuelta y la vuelta y seguimos, ¿no? Como casos de niños que nacen muy prematuramente y de pronto los tenemos 6, 7 meses en la unidad, producto precisamente de las enormes complicaciones. Las infecciones es una de ellas, pero por supuesto pueden haber muchísimas otras más como las que iremos mencionando a continuación. La anemia, ¿no? Es muy común en prematuros que requieren, por supuesto, transfusiones, que requieren suplementos de hierro. Y esta es una condición en la que probablemente podríamos decir que incluso es hasta esperada esta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque además también no tiene una buena, no solamente buena alimentación, buen aporte energético, proteico, sino que tome en cuenta además también que son niños a los que se les va a tener que estar pues tomando sus analíticas muy seguidas. Entonces, es una enorme posibilidad, así como los problemas cardiovasculares también, ¿no? Se monitorean y tratan problemas como el ductus, ¿no? Que son muy, muy frecuentes, muy recurrentes, la persistencia y la presión arterial baja. En relación al apoyo, al desarrollo y al entorno.
¿no? Importantísimo, si bien es cierto, niños muy pequeños, todavía no se contempla el tema de hacer estímulos, ¿no? Porque siendo muy pequeñitos, al contrario, ¿no? Siempre hacemos uso de nuestro protocolo de manipulación mínima, pero ya cuando los niños pasan, ¿no? De su tiempo, de su edad corregida y van evolucionando favorablemente, por supuesto, se apuesta por todo un programa, ¿no? De asistencia en donde la estimulación temprana también sea contemplada. Entonces se van a ir implementando ciertas estrategias para que se pueda promover el desarrollo neuromotor y neurosensorial. Entonces no es extraño ver en nuestras unidades a personal, ¿no? Que ya está realizando pues sus fisioterapias, que están haciendo pues una serie de estímulos, ¿no? Inclusive les enseñan a los niños ya desde muy tempranamente el tema del estímulo orofacial, ¿no? Porque son niños que o ya tienen edad suficiente para poder iniciar con la succión y no lo inician, o aquellos niños que superaron, ¿no? La edad como para que ya se inicie la succión y todavía no lo pueden hacer. Entonces, y hay una serie de problemáticas posteriores también a ello. Genera además también enormes situaciones de estrés, de angustia por parte de la madre, ¿no? Hay una enorme desazón y que exponen esta desazón convirtiendo sus malas percepciones, sus malas sensaciones, lo revierten en contra del propio personal asistencial y que tiene, por supuesto, no toda la mejor disponibilidad, pero al tener estas actitudes negativas de parte de la familia, especialmente de la madre, como que se van creando ciertas fricciones que no son nada saludables, ¿no? Sobre todo para la mamá, ¿no? Sobre todo para la madre, que no termina de entender. Aquí, no solamente en la parte de la estimulación temprana, que involucra a otro tipo de expertos, sino que también es muy importante en este abordaje por el tema de las sensaciones, por el tema de la angustia, por el tema de la parte emocional, es muy necesario también pues complementarlo con la parte psicológica, que seguramente el día de ayer ustedes lo deben de haber analizado con la psicóloga licenciada eh, Amelia Valencia, ¿no? Entonces, muy importante esta parte psicológica, no la podemos tampoco desarticular, desvincular, nos divorciamos de la parte psicológica cuando es un elemento tan importante dentro de nuestra unidad. El ambiente de cuidado, entonces, debemos de crear un ambiente que minimice el estrés con cuidados personalizados, que van a ir incluyendo ciertas técnicas de cuidado centrado en la familia. Debemos de ir incorporando a la mamá. Entonces, todos los elementos que vayamos viendo más adelante y seguramente con un poco más de abordaje en la segunda parte, especialmente hablando de los temas del alta, es que es muy necesario que la madre continúe con lo que se está aprendiendo en la unidad. Pero hemos dicho bien, sí, claro, estamos hablando en claro que la madre tiene que aprender, pero ¿en qué momento aprende? En los momentos en que llega a la unidad. Pero la madre de pronto se va y regresa, cuando se ya sale de alta, regresa más rápido que inmediato porque tiene problemas, no entendió, el niño llega desnutrido, el niño llega con una serie de problemáticas, una serie de complicaciones a la emergencia, y eso es porque durante el tiempo que estuvo hospitalizado, no hubo quien le enseñe, no hubo quien le haga el abordaje, le explique esto es lo que va a suceder, esto es lo que usted tiene que hacer, así se le va a dar la administración, ¿no? Su administración de medicamentos, este es el horario, así usted va a cuidar la piel de su bebé, esta es la forma en que usted tiene que cambiar el pañalito, esto cuando se le presente al bebé. Usted tiene que entenderlo que esto no es natural, esto es algo que le va a llamar la atención inmediatamente. Usted tendrá que hacer uso, pues, no en la emergencia, venirlo, traerlo inmediatamente, ¿no? Y no como aquel caso de la mamá que nadie le explicó que la coloración amarilla era un signo de alarma importante. Y entonces la mamá veía que su hijo pues tomaba al inicio su leche, pero se iba poniendo cada vez más amarillo, y decía, bueno, así debe ser, mamá, por primera vez, ¿no? Así debe ser, así debe ser. Al segundo día
Así debe ser. Al tercer día, más, pero ya le empezó a preocupar cuando el niño ya no empezaba a tomar su leche, ¿no? Y empezó a asustarse más cuando el niño empezó a hacer ciertos movimientos extraños. Allí es cuando recién lo lleva al niño a la emergencia y ya pues era insalvable la situación, insalvable, ¿sí? Porque ya hizo su kernicter, eso el niño, ¿no? Entonces, no puede llegar a pasar eso porque somos en gran medida las responsables de brindar una orientación, que la madre se vaya precisamente con toda la información disponible y eso lo recibe durante la etapa en la que está hospitalizado el niño, más aún, ¿eh? Más aún cuando está el niño en una unidad de cuidado intensivo, porque no está el niño un día ni dos. Son niños que usualmente están más de una semana, 10 días, 15 días, y en algunos, no pocos, no tan pocos casos, están un mes, 2 meses y hasta más, ¿sí? Pero ¿acaso no es una unidad neonatal? Sí, pero lamentablemente, pues las condiciones que se presentan y por el tipo de pacientes que tenemos tan prematuros, obliga precisamente a tener que extender los tiempos. Y ya no solamente hablamos de prematuros o UCI neonatal, sino que terminamos atendiendo a niños que son lactantes, pero que de acuerdo a las edades corregidas, les corresponde su atención. Les corresponde, porque nacieron muy prematuramente, extremadamente prematuros. Y para poder el niño pues superar todo esto, hay un enfoque, no es un protocolo que requiere que los niños cuyas edades han sido menores a las 27, 28 semanas, necesitan tener edades corregidas superiores a las 44 semanas para poderse considerar su salida, su transferencia, su alta, etcétera, etcétera. Dependiendo, por supuesto, del requerimiento de una transferencia o lo que sea. Entonces, el ambiente debe de estar pues en esas condiciones y el personal sobre todo debe de estar también en condiciones de poder brindar esa información. No es sencillo. Sí, efectivamente, no es sencillo cuando sobre todo no se tiene los elementos, los argumentos para poder entablar una comunicación con alguien que es ajeno a usted, ¿sí? Y también hemos hecho un abordaje acerca de la parte de comunicación, de la comunicación efectiva. Y es necesario que se refuerce estas partes de comunicaciones efectivas porque tenemos serios problemas en todas las unidades, tenemos serios problemas de comunicación. Ya tenemos problemas entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, imagínense cuánto más cuando se trata de la familia. Y la familia, en aras de que estos pacientes en algún momento puedan salir de alta en las mejores condiciones posibles, tenemos que nosotros, pues, ser aliados, comunicarnos mejor. Pronóstico de recién nacidos prematuros. Bueno, hay algunos factores que efectivamente podrían, sí, afectar el pronóstico, ¿no? Entonces, dentro de estos factores que afectan el pronóstico de estos recién nacidos prematuros, tenemos la edad gestacional. Sí, nos queda muy claro de que todo niño que nace muy prematuramente, muy prematuramente, va a tener menos posibilidades que aquellos que nacen más tardíamente, aún siendo prematuros. Sí, porque recuerden que hay diferentes estadios en la prematuridad y los prematuros que son más tardíos, aquellos que están entre 34, 35, 36 semanas de edad gestacional, van a tener muchos más elementos con los que superar la parte más crítica que aquellos que están nacidos con menos edad gestacional. El peso también que va muy de la mano, ¿verdad? Nacidos con muy poca edad gestacional, muy bajo peso, entonces van a tener también menos menos efectos positivos. Las complicaciones neonatales, tales como la displasia, niños que son consumidores de oxígeno por mucho tiempo, ¿no? Que no revierte su proceso respiratorio con gran facilidad, niños que no han tenido la posibilidad de
una administración antenatal de corticoides, niños que no han tenido la posibilidad de un traslado de manera adecuada a través del útero de la madre para poder llegar a un mejor destino y poder nacer en un hospital o en una institución que le provea de elementos de mayor seguridad, niños que aún no naciendo en las condiciones previamente mencionadas, nacen del todo por el todo y no recibieron pues surfactante exógeno para poder hacerle frente a sus necesidades respiratorias, alveolares especialmente, mejorando la respiración alveolo-capilar. No lo tienen. Entonces, lógicamente que van a tener menos posibilidades, va a haber mucho más interferencia y los daños, por supuesto, van a hacer su efecto, no mejorando el pronóstico de estos niños. Desarrollo motor y cognitivo son los resultados que podríamos nosotros encontrar a largo plazo. Se afecta el desarrollo motor, se afecta el resultado, el desarrollo cognitivo, por supuesto, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta, muy en cuenta, porque a veces pretendemos algo en el futuro, pretendemos que el niño pues pueda, saque 20. Sí, sabemos que ha sido un niño muy prematuro, ha tenido muchas dificultades para poder vencer, superar, que es un niño que por fin ha logrado superar el año de vida, ha superado los 3 años, ha superado los 5 años, ya está yendo al nido. Por el amor de Dios, hay que hacerles entender a esas mamás que son niños que van a tener ciertas dificultades para poder adaptarse. Ahora, eso no significa que todos, porque habrán algunos otros niños que han sido mejor preparados, que han tenido mejor, pues, desarrollo, y estos efectos no se notan tanto, ¿sí? No se notan tanto. Entonces, hace un tiempo atrás me encontraba yo con una madre de un bebé que fue, ¿no? Sí, porque ya el niño ya no tan niño, era un joven, y entonces se me acerca, ¿no? Y me dice, ¿se acuerda usted de mí? Pero por supuesto, claro que sí me acuerdo, ¿no? Porque esos casos que son muy peculiares, realmente son casos que siempre se quedan impregnados en la memoria como una huella, ¿no? Indeleble, no se borra. Ahí está. Entonces, imposible olvidarme de la cara de esta señora. Entonces me decía, fíjese, me acuerdo hasta el nombre del niño, ¿no? Fíjese, mi Josué tiene muchos problemas ahora. ¿Cuántos años? Eso sí no recordaba. ¿Cuántos años tiene Josué? Le digo. Él me dice, ya tiene 17 años. Wow, dice, ¿no? Porque el caso de este niño era un caso muy singular, era un extremadamente prematuro, ¿no? Tuvo hemorragia, intraventricular, tuvo una serie de complicaciones durante su estadía, tuvieron que operarlo, o sea, ventilación mecánica por mucho tiempo, hizo una displasia muy severa, entonces, pero el hecho de que haya superado, ¿no? Que el niño tenga ya 17 años, entonces definitivamente, pues, era un éxito, ¿no? Era un éxito, pero ¿a qué costo, no? Entonces la madre porque mencionaba de que siempre nosotros tenemos una imagen, ¿no? Un patrón, y ella menciona, siempre vengo, me dice, cada vez que puedo a dejarle siempre una ofrenda al niño, ¿no? Porque mi Josué está producto de que tengo yo a este patroncito. Oh, maravilloso, ¿no? Entonces fue muy casual que yo la haya encontrado allí. Y entonces, fíjense lo que me decía, ¿no? Yo estoy realmente muy preocupada porque hasta hace algún tiempo, Josué, a pesar de las dificultades, sí se pudo adaptar, ¿no? Con el apoyo de mamá y de papá, se pudo adaptar a la vida escolar. Y bueno, en realidad tampoco no hemos sido muy exigentes, ¿no? Pero lo cierto es que ahora, ya que está en la universidad, sea, mi neto pasó, ¿no? De la etapa del kinder, de la primaria, la secundaria, y ahora ya 17 añitos ya estaba en la universidad. Increíble. Pero ya la respuesta del niño ya no era igual que la que tenía estando en el colegio, era diferente. Y se abrumaba, ¿no? Y se molestaba, y ya decía, pues, no, sus notas realmente no son nada satisfactorias y me preocupa, ¿no? Y me preocupa. Entonces nos sentamos a conversar y le explico, ¿no? Acuérdese
¿Se acuerda usted, le digo, de todo lo que pasó Josué aquí? Sí, claro, me dice, sí, ¿no? Sí me acuerdo. Y siento que es un milagro, por supuesto que lo es. Es un enorme milagro tener a un hijo vivo y sobre todo en las condiciones en las que está Josué después de haber pasado todo lo que pasó. Entonces no podemos de ninguna manera exigirle a Josué que sea pues su nivel de competitividad todo el tiempo de la misma manera y encima exigirle, ¿no? En la universidad, ¿no? Que estudie una carrera de ingeniería, de arquitectura, de informática, porque ya va esto, pues, ¿no? Ya le va a ir, ¿no? Buscando, ¿no? Estas formas de decirle, no, ya hasta acá nomás. Denle los espacios, ¿no? Lo que pasa es que mi esposo, ¿no? Mire, que él ha querido que él estudie esa carrera, pero, ok, entonces, encima de todo, no es la carrera que Josué quería, ¿no? O sea, porque el chico de pronto sabe, puede saber, ¿no? En sus adentros sabe de que esa no es la carrera de su competencia. Entonces, más bien hay que brindarle apoyo, hay que dejarlo ser. Hay que dejar que el niño también tenga su espacio y pueda, pues, ¿no? De pronto eso no es lo que él quiere, definitivamente no era lo que él quería, ¿sí? Pero iba a tener, en suma, iba a tener efecto en algún momento, lo iba a tener. No se notaba anteriormente porque, claro, estaba mamá y papá y ellos les hacían las tareas y es más, hasta creo que hasta daban exámenes por el niño. Entonces no había problema, iba superando con ayuda de papá y mamá. Pero ya en la universidad, usted y yo sabemos perfectamente que en la universidad pues se necesita un nivel de competencias, es más la exigencia. Entonces eso no iba a ocurrir definitivamente en la universidad. Y le iba a pasar factura, por supuesto. Y entonces ella decía, no, me apena porque mi hijo está aislado, se encierra, no quiere saber nada con nada, eso es peligroso. No, 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 definitivamente hay que buscar, ¿no? Y ustedes deben de ser la ayuda para su hijo. ¿No? Imagínense, ¿no? Todo lo que se ha pasado con esta criatura, con este niño, para que luego simplemente por una exigencia nuestra, ¿no? Porque proyectamos nuestras propias necesidades en nuestros hijos y eso no debe de ser. Y eso no es únicamente, hablo especialmente que eso no debe ser exclusivamente para aquellos que tienen hijos prematuros. Eso abarca para todos. No debemos proyectar nuestras necesidades para nuestros hijos. Lo que usted quiere, sí, le apetece, lo compra, lo consume, lo estudia, ¿no? Es suyo, pero cada quien debe de tener sus propias experiencias de vida. Dejemos también y apoyemos, porque es la mejor forma de hacer crecer a nuestros hijos, dándoles esa oportunidad. Se equivoca, no sufra usted por la equivocación de sus hijos. Y esto se los digo como una amiga. Se equivocan los hijos, ¿sí? Expectante. Déjelos. Tienen derecho también a equivocarse, ¿sí? Porque seguramente que si les pregunto a los 25 participantes que están ahorita en la sala y les digo, ¿ustedes nunca se equivocaron? Y entonces, más de uno dirá, sí, ¿no? Entonces, si voy a levantar la mano, mejor escondo, ¿no? No, sí, yo también me he equivocado. ¿Cuántas veces? Qué rico es equivocarse, porque de esas equivocaciones uno aprende, ¿no? Entonces, nuestros hijos merecen también esa oportunidad también de equivocarse, de caerse y levantarse y buscar sus propias estrategias para poder salir y enfrentarse mejor al mundo, por supuesto. Y en los niños prematuros que pueden superar toda esta parte, por supuesto, lo van a necesitar muchísimo más. No podemos de ninguna manera, siendo padres y madres de niños que han sido prematuros y que están superando ese trayecto de vida, exigirles porque tienen una condición menor. Y es muy malo decir, bueno, ya superaron, ya tienen esta edad corregida, pero todo lo que han vivenciado les tiene que también afectar, por supuesto, y les va a afectar, y en muchos casos en gran medida. Eso tengámoslo en cuenta, y eso hay que enseñarle a la mamá, enseñarle al papá para que de esa forma, pues ellos estén mejor preparados. También, obviamente, importante los problemas de salud crónicos, la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida también se va a afectar con todo lo que estamos mencionando, por supuesto, ¿no? El manejo de los recién nacidos prematuros implica una atención intensiva para estabilizar y apoyar su desarrollo inicial, mientras que el pronóstico a largo plazo depende de diversos factores, incluyendo la edad gestacional, la presencia de complicaciones,
El seguimiento continuo y el apoyo son evidentemente fundamentales para poder mejorar los resultados y la calidad de vida de estos bebés. ¿Cuáles son los desafíos, ¿no?, a los que nos encontramos, ¿no? Desafíos asociados. La inmadurez orgánica, que definitivamente tiene mucha relación, así como las complicaciones neonatales, que son muy, muy frecuentes. El desarrollo y crecimiento es un desafío, sí, por supuesto, y los riesgos de infecciones que están a la orden del día. De ellos me interesa mucho el tema del desarrollo y el crecimiento que lo acabamos de mencionar con el ejemplo que nosotros hemos mencionado. Sin embargo, como parte además también del desafío, tendríamos que mencionar lo siguiente, y eso ustedes también lo tienen que tomar en consideración. Niños que han sido prematuros, el que superen la etapa de prematuridad y puedan llegar al primer año de vida, ¿sí? Es verdaderamente una maravilla. Sí, les decía hace poco a un grupo de enfermeros, un grupo de alumnos míos, les decía, se celebra, cuando se es padre, se celebra el primer año de vida. Bueno, algunos lo celebran, otros no. Antes se celebraba con pompos y platillos, ¿no? Y acuérdense ustedes cómo se celebraban los cumpleaños antes, ¿no? Con las serpentinas y los arreglos y todos colores y la música, la torta, para poder soplar la primera vela. Es un reto, ¿sí? Si tomamos en cuenta que los niños, todos, absolutamente independientemente de la edad gestacional, tienen una serie de obstáculos que superar para poder llegar al primer año de vida, entonces sí, eso es definitivo. Y celebrarlo, pues se celebra con gusto y con ganas. Habrán quienes compren la torta, habrá quienes solamente tengan un pan para celebrar, pero no importa, lo que importa es que se celebre, que lo disfrute, que lo agradezca, porque se ha superado una serie de obstáculos, de barreras para poder llegar a ese primer mes. Y cuánto más cuando llegamos a los 5 años, porque es muchas las estadísticas que demuestran la enorme cantidad de niños que mueren antes de llegar al primer año de vida y cuántos más antes de llegar a los 5. Entonces, celebrarlo definitivamente, ¿no? Es realmente maravilloso, pero porque se pasa una serie de circunstancias y de desafíos. Importancia del seguimiento a largo plazo. Necesitamos hacer un monitoreo, es decir, enseñarle a la madre a poder complementar lo que se ha aprendido en el hospital, porque son niños de cualquier manera que son muy vulnerables, ¿no? Y que pueden tener una serie de complicaciones posteriores, definitivamente. Por lo tanto, necesitará hacer pues siempre un monitoreo, ¿no? Y saber, ¿no? De acuerdo a lo que ya se les irá explicando más adelante, de la necesidad de ir detectando algunos aspectos importantes que pueden llamar la atención, ¿no? De la evaluación del niño, para poder prevenir rápidamente cualquier tipo de situación problemática o de complicación, estando probablemente en casa, ¿no? El ajuste de las necesidades, optimizando, por supuesto, y esto va a servir para optimizar la calidad de vida, y el apoyo familiar. En algunas circunstancias no todo vamos a poder hacerlo solas. Yo como mamá primeriza, encima de un hijo prematuro o de dos, porque he tenido pues embarazo múltiple, que ahora es muy frecuente, ¿no? Entonces, necesito el apoyo, por supuesto. Necesito que papá, mamá, el abuelo, la abuela, la tía, ¿no? Todos se involucren en la ayuda. Necesitará, ¿sí? Para poder de esa manera enfrentar mejor. Dos ojos ayudan mucho, pero si tenemos y sumamos más ojitos, ¿no? Para el ayuda, para el control, el monitoreo, cuánto mejor. El manejo del recién nacido, entonces hay una serie de actividades, de intervenciones, no solamente de tipo médico, sino también de diferentes técnicas de soporte que están diseñadas precisamente para poder hacerle frente a las necesidades que tienen estos niños que han nacido pues anteladamente. El manejo incluirá estabilización inmediata, soporte respiratorio, cardiovascular, nutrición, prevención, tratamiento de complicaciones, monitoreo continuo del desarrollo físico y neuromotor, con la finalidad, con el objetivo de poder asegurar la supervivencia del bebé
y minimizar las secuelas a largo plazo asociadas con el nacimiento prematuro. ¿Cuáles son los componentes claves del manejo? Tendremos la evaluación y la estabilización inmediata, en el que vamos a incluir el examen completo, soporte respiratorio, regulación de la temperatura, que ya lo hemos mencionado. Dentro del soporte respiratorio, si el niño requiere o va a requerir oxigenoterapia, habrá que contemplar el uso del aporte, del apoyo oxigenatorio, ya sea de una fase 1, fase 2 o fase 3. Nutrición y alimentación, que ya lo hemos mencionado, toda vez que iniciamos con nutrición parenteral, y esto va a ir variando dependiendo del requerimiento del niño. Si ya es un niño que va evolucionando, entonces seguramente la nutrición enteral ya va a ir supliendo la parenteral. El monitoreo y manejo de complicaciones, vigilancia de infecciones y de otro tipo de complicaciones que son muy frecuentes durante la estancia hospitalaria. Apoyo al desarrollo, buscando algunas estrategias para hacer la estimulación, que ya hemos mencionado que de inicio el niño no se estimula, pero sí, pasado cierto tiempo, sí será conveniente ya ir integrando, ¿no?, dentro de nuestro programa de estimulación. Seguimiento continuo, ¿no?, que esto es precisamente a lo que se quiere llegar con el alta hospitalaria, ¿no?, que no solamente se quede haciendo el trabajo durante la hospitalización, sino que podamos reforzar esto posteriormente. Así podamos hacer e integrar en estos resultados de los niños que son controlados posterior al alta, poder saber exactamente cómo estos niños van evolucionando. Nos va a permitir además también saber si lo que estamos haciendo durante el cuidado realmente está acorde, o estamos haciendo bien o no estamos haciendo tan bien. Aspectos críticos en el manejo del recién nacido prematuro. En primer lugar, el manejo de la alimentación y del crecimiento. Entonces, para el tema de la alimentación, ¿no?, el uso de nutrición parenteral, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado, la transición de alimentación de parenteral a enteral, y ir realizando los ajustes correspondientes nutricionales, que de eso se encarga la parte médica. Hay que considerar el peso, hay que considerar sus requerimientos, pues, proteicos, vitamínicos, en fin, lo que el niño necesite. En relación al crecimiento, el monitoreo del crecimiento a través de estos controles de peso, controles de talla, su somatometría, ¿no? Y no nos vamos a inventar fechas, ¿eh? Y a ello me refiero a que si nació, por eso les decía en el ejemplo, el niño nació el día miércoles, entonces el miércoles siguiente se tiene que hacer su control. Y esto de manera regular, pautada, allí está, ¿no? O sea, esos son los controles. Y no que de pronto aparezca, pues, ¿no?, un control el día sábado, y de pronto la semana siguiente ya no fue sábado, de pronto fue lunes. Ah, no, ya no es o sea, se perdió por completo, ¿no?, el orden. Tenemos que ser ordenadas con eso, ¿no? Apoyo nutricional a largo plazo, ¿no?, también es parte de esto, de este efecto de crecimiento. Dentro del monitoreo de los signos vitales, ¿no?, y parámetros clínicos, si es obviamente el niño muy pequeño y que está en la unidad de cuidado intensivo neonatal, corresponde, por supuesto, un monitoreo completo, exhaustivo de signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, porque usualmente los monitores cuentan con sus sondas de temperatura, ¿no? Entonces se conecta directamente la sonda, ¿no? Presión arterial, si tenemos otro tipo de parámetros y que es posible hacer el uso y el control, ¿por qué no? Se utiliza completo. Finalmente, es un equipo que nos va a servir de gran ayuda para poder tener un dato, ¿no?, más real. Pero para eso además también necesitamos que este monitor pues esté muy bien, ¿no? O sea, esté mostrando exactamente lo que nosotros queremos, y la mejor forma de saberlo es que se pueda observar un PLED, un trazado electrocardiográfico correcto, y no rayas y rayas y rayas y rayas, ¿no? Como en el caso de aquel niño en el que se le estaba colocando un catéter percutáneo y se le dice a las colegas, ¿no? Ese monitor está, pues, ¿no?, todo rayas, 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 ¿no? Por favor, me dijo la colega, por favor, el niño está bien monitoreado. Allí está el dato, 150, 160 latidos por minuto.
pues yo lo que veo es un número, sí, efectivamente, pero yo no veo un trazado electrocardiográfico, ¿no? No, está todo controlado. Ah, ok, perfecto, está todo controlado. Le digo, pero yo considero que deberían de estar siempre chequeando, ¿no? Porque está siempre con todos sus campos encima, ¿no? Si es que chequenlo bien. Bueno, al finalizar me llaman para decirme de que sí, efectivamente al niño se le había colocado el catéter, sí, un niño que recibió su catéter, se le puso el catéter, pero en el momento que le sacaron los campos el niño estaba muerto. Entonces teníamos a un niño muerto con catéter. Entonces simplemente porque nos confiamos. Entonces los equipos, sí, son equipos finalmente, son máquinas. Nada puede suplir al control y el manejo de la parte humana. Entonces eso nosotros tenemos que integrarlo. Es un equipo que nos puede ayudar magníficamente, pero los controles tienen que estar muy bien eh, verificados, ¿sí? O sea, se tiene que consignar de que yo debo de ver correctamente bien el trazado, porque de pronto estoy viendo cualquier cosa menos lo que realmente me importa. Los electrolitos y función renal, las pruebas de laboratorio, que son parte además también de este grupo de monitoreo y signos vitales y parámetros clínicos. Como tercer punto, la prevención y el manejo de complicaciones comunes, ¿no? Y dentro de las complicaciones que son más comunes, producto precisamente de nacer antes de tiempo, niños muy prematuros, una de las complicaciones más frecuentes es la displasia broncopulmonar. Niños que están mucho tiempo en uso de oxigenoterapia, entonces esta va a ser definitivamente una de las complicaciones más frecuentes, más recurrentes. Pero no solamente eso, concatenadamente vamos a tener niños que van a tener problemas de tipo digestivo, enterocolitis necrotizante son muy usuales también. Y además también, sumado al hecho de que voy a tener niños que están con uso muy ¿no? dependientes de oxígeno, y recuerden ustedes que el oxígeno es un fármaco altamente tóxico, entonces podríamos tener con mucha frecuencia las retinopatías, ¿no? Del prematuro, ¿no? Para lo cual se tiene que hacer el manejo correspondiente, pero sobre todo, ¿no? Hacer una intencionalidad, ¿no? O sea, ponernos todo el completo para poder hacer prevención. Las intervenciones médicas y de enfermería son esenciales para asegurar la estabilidad y el desarrollo óptimo de los neonatos, especialmente en el caso de los recién nacidos prematuros o con condiciones críticas, como parte de las estrategias. Entonces, dentro de estas intervenciones médicas tendremos soporte respiratorio, para lo cual se utilizarán, pues, no todos los elementos de la oxigenoterapia, ventilación mecánica, uso de surfactante. Dentro del manejo cardiovascular, definitivamente nada menos que el monitoreo de signos vitales, así como el tratamiento de hipotensión, que es muy frecuente, ¿no? El uso de los inotrópicos para nuestros pequeños. Dentro de la nutrición, que hemos mencionado mucho, el tema de la nutrición parenteral total, inclusive también como parte de esta nutrición, la nutrición enteral. La prevención y manejo de infecciones con el uso de antibióticos, pero sobre todo con nuestras medidas de bioseguridad, nuestras medidas de asepsia. Para las intervenciones de enfermería, tendremos, pues, ¿no? El monitoreo y evaluación continua. Y dentro de este monitoreo tendremos pues el monitoreo de signos vitales que acabamos de mencionar. Signos vitales, crecimiento y desarrollo, con lo que ya también hemos mencionado, control de peso, somatometría y estricto. ¿De acuerdo? Dentro de los cuidados de la piel y termorregulación, que este es un aspecto también fundamental, ¿no? Para lo cual sirve mucho, ¿no? Utilizar las sondas de control de temperatura y realizar los cuidados que corresponden a la piel del niño, dependiendo, por supuesto, de las características que tengan la piel, porque ya saben que no todos los niños en todas las edades gestacionales tienen el mismo tipo de piel. Apoyo a la alimentación a través de la administración de nutrientes, ¿no? Y sobre todo, importantísimo también la educación a los padres, ¿sí? Hacer, ¿no? Énfasis en el tema de la lactancia. Por supuesto, y en eso sí tenemos que ser muy enfáticos, se respeta mucho también la decisión de los padres. Nosotros les damos la información, pero no les exigimos, ¿no? ¿Por qué tendríamos que hacerlo?
Cada persona es libre, tiene libre juicio para poder decidir, para poder elegir, para decidir sobre lo que está bien o no sobre su bebé. Pero nosotros durante la internación les damos y les provisionamos de todos los elementos de conocimiento para que tomen la mejor decisión, considerando de que no, por lo que nosotros apostamos es la mejor decisión, definitivamente, pero somos muy respetuosos y debemos de ser muy respetuosos de las decisiones también de la familia. Estimulación temprana y desarrollo, que también hemos nosotros mencionado, el tema del estímulo, pero también un aspecto importante durante la internación es el desarrollo del sueño, el respeto además también a estos intervalos, ¿no? Espacios suficientes como para que el niño pueda descansar, pueda también tener, ¿no? Sus espacios de vigilia, pero también, pues, ¿no? De sueño. Las intervenciones médicas y de enfermería son fundamentales para asegurar la estabilidad y el desarrollo óptimo del neonato. El enfoque integral que combina soporte respiratorio y cardiovascular, manejo de nutrición, prevención de infecciones y tratamiento de complicaciones, que es lo que acabamos de ver, junto con el monitoreo continuo y el apoyo familiar, van a contribuir a mejorar los resultados y la calidad de vida del neonato. El pronóstico y secuelas que ya hemos mencionado también, cómo podríamos nosotros pretender, ¿no? Dentro del pronóstico de los recién nacidos, está influenciado este pronóstico por diversos factores, entre los que ya hemos mencionado tanto la edad gestacional como el peso. Entonces, dentro de la edad gestacional, tenemos aquí un pequeño recordar de qué edades, ¿no? Que corresponde a los extremos prematuros, prematuros moderados, prematuros tardíos y los prematuros leves, ¿no? A menor edad gestacional ya hemos visto pues que tenemos mucho más efecto nocivo, más dificultad para poder superarlo. En el tema del peso que les habíamos mencionado también que está acorde, ¿no? Con lo anteriormente dicho. Otros factores que son relevantes tendremos pues complicaciones, como por ejemplo la hemorragia intraventricular, que también ha sido tema que se ha hablado muy ampliamente, ¿no? Las hemorragias cerebrales, procesos infecciosos que definitivamente no van a ser absolutamente nada positivos para el desarrollo del niño. Los cuidados médicos y de enfermería, ¿no? Que incluyen el soporte respiratorio, manejo de algunas complicaciones y el buen manejo de las mismas, un muy buen cuidado de enfermería, un tratamiento médico acorde con las expectativas y que dé resultado, definitivamente van a mejorar el pronóstico. Pero aquí, pues obviamente, también entra a taller en el tema de enfermería en su cuidado. Cuanto más cuidemos a nuestros pacientes, y cuidado no significa sobremanipular. El cuidado es simplemente dar lo que el paciente necesita en los momentos que el paciente lo necesita, sin exagerar, ¿sí? Ah, no, lo que pasa es que como yo doy muy buen cuidado, entonces tengo que aspirar cada vez más. Siempre lo aspiro, nunca descanso, porque me han dicho de que tengo que dar buen cuidado y como parte del cuidado oxigenatorio es aspirar secreciones, entonces lo aspiro, lo aspiro, lo aspiro. Pero resulta de que usted ya no está aspirando, usted está haciendo biopsias cada vez que lo aspira. Entonces, ¿de qué cuidado nosotros hablamos? Tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautelosas porque no estamos trabajando con cualquier tipo de paciente. Trabajamos con pacientes altamente inmaduros, muy vulnerables, que requieren de un cuidado, de un tacto muy, muy meticuloso, ¿no? Ah, mm, francamente que este es un área en donde se debe destinar un personal que realmente esté acorde con las exigencias de los pacientes. Los factores también de la madre son sumamente importantes, que forman parte de estos factores relevantes, ¿no? Factores que van a impactar algunos antecedentes maternos, ¿no? Como por ejemplo, pues, ¿no? La implantación baja de las membranas, placentas previas, etcétera, etcétera, o ruptura prematura de membranas, son situaciones que también van a interferir, ¿no? Van a ser factores de mal pronóstico. Secuelas a largo plazo. Debido a la inmadurez de estos niños, van a desarrollar una serie de complicaciones. No solamente tenemos complicaciones respiratorias, sino también cardíacas, renales, oftálmicas, cerebrales, ¿no? Que vamos a ir nosotros destacando.
Dentro de estas secuelas del desarrollo neuromotor, por ejemplo, que ya también lo hemos mencionado muy brevemente, es los retrasos, ¿no? En el desarrollo motor, dificultades para poder coordinar, ¿no? La tonalidad también se ve afectada, trastornos del desarrollo motor grueso y fino. Entonces, eso sí definitivamente no solamente lo vamos a ver en este momento, sino que conforme va pasando el tiempo, el niño no va a estar a tono con lo que se espera para su respectiva edad gestacional, para su respectiva edad. No está a tono con ellos, ¿no? Porque son niños muy flácidos. El niño se espera que ya gatee, pero todavía está flácido, todavía no se levanta, ¿no? Se espera que el niño pues pueda empezar a ya hacer contabilidad, a coger las bolitas cuando esté en el colegio, pero eso ha sido un niño prematuro, entonces el niño todavía no está en nada, ¿no? O sea, tiene mucho más dificultades para poder adaptarse. Importancia del seguimiento de intervención temprana. Permiten en las evaluaciones de tipo regular, van a poder ir identificando algunos de estos retrasos en el desarrollo motor y poder proporcionar a la familia algunas alternativas, ¿no? Como terapia física, terapia ocupacional, para que puedan de esta forma ir mejorando la movilidad y la coordinación. La intervención temprana, definitivamente, una vez que se identifican precisamente estas dificultades, se va a poder intervenir muy rápidamente, ¿no? Para ayudar a minimizar las deficiencias y de esta forma, de alguna manera, se puedan, pues, ayudar a mejorar, ¿no? Las habilidades motoras. El desarrollo cognitivo, posibles secuelas, sí va a haber retrasos en el desarrollo cognitivo. Van a tener problemas de memoria, dificultades de aprendizaje. De pronto, no todos en el mismo tiempo, es decir, todos los niños que nacieron a 28 semanas van a tener problemas en el nido. No, eso no es así. Algunos podrán superar, otros será un poco más el retraso, pero lo importante es que se sepa, que la madre sepa que a futuro va a tener esta dificultad del niño y no se tiene que por qué sentir ella mal, al contrario, darle todo el apoyo, todo lo necesario para que este niño pueda sortear con mayor facilidad, contando con el amor, contando con el cariño de toda su familia, que aquel que se le exige, ¿no? Que aquel que sabiendo que ha tenido esta enorme etapa, ¿no? De haber sido paciente prematuro, que ha estado en ventilación, que ha sido displásico, que ha tenido una serie de problemas, que se ha infectado, que el pobre muchacho o muchacha salió y nuevamente volvió, que ya nadie daba un peso, como decimos, ¿no? Nadie daba un peso por este niño, pero finalmente salió y se fue de alta. ¿Va a tener las mismas condiciones que aquel niño que nació a término? Definitivamente no. Entonces, eso la madre tiene que estar preparada, pero va a exigirle a su hijo, sí, definitivamente en el futuro le va a exigir y le va a decir, no, tú me tienes que sacar 20, 20, 20, porque yo para eso trabajo, para eso te doy. Pero no se acordó, no se acuerda, porque además nadie se lo explicó, de que es un niño que va a tener problemas de aprendizaje más adelante, que son niños que van a tener problemas de la atención, son niños que van a estar siempre, ¿no? En la mayoría de los niños desarrollan TDAH, ¿no? Desarrollan muchos de estos niños, entonces, y tienen muchos problemas. Entonces, tendríamos nosotros que más bien, con antelación, ya irles diciendo a los padres, por si acaso, ¿no? Tenga usted esto en cuenta, porque esto va a poder suceder. Importancia del seguimiento. Las evaluaciones psicológicas te permiten identificar algunas áreas, ¿no? De retraso cognitivo, proporcionando, por supuesto, un enfoque para que pueda abordar, ¿no? Las dificultades específicas. ¿Necesita, por supuesto, el niño un apoyo? Sí, claro, pero más apoyo va a necesitar sin duda la mamá, el papá. También, pues un enfoque de tipo familiar, no solamente el niño, ¿sí? Lo necesita, por supuesto, porque necesita elevar además también, pues, ¿no? Su personalidad, su ánimo. Lo necesita, desde luego que lo necesita, pero también lo necesita la familia. Y yo diría, en mucho más, con mucho más razón, lo necesitan los padres, ¿no? Sobre todo aquellos que son más exigentes con sus hijos, ¿no? Intervención educativa, ¿no? Terapias
de estimulación que pueden ser cruciales para el desarrollo, para el lenguaje, para la memoria, sí, se les va también enseñando. De pronto nosotros no hacemos este tipo de intervenciones porque ya son otros los que se van a encargar, pero es importante que nosotros lo sepamos para darle estas alternativas con antelación, por supuesto que sí. Desarrollo visual, ¿no? Las secuelas, la retinopatía que ya hemos mencionado, precisamente porque son niños que desarrollan a razón de requerir, ¿no? Son muy dependientes del oxígeno y sobre todo si a esos niños no se les ha trabajado correctamente durante su estancia hospitalaria con el tema del oxígeno. Durante su tiempo de permanencia, el tiempo que estuvo con ventilación mecánica, obvié no colocar el seteo de las alarmas, poner las alarmas como corresponde, y este niño estuvo sobregirado con el tema del oxígeno. Entonces, definitivamente, es un niño que a largo plazo va a tener, ¿no? Muchos problemas de retinopatía, problemas de visión, ¿no? Problemas de enfoque y seguimiento ocular posterior, por supuesto, ya cuando el niño sale de alta y supera, ¿no? Esos son niños que van a tener siempre algún tipo de problema de tipo ocular. Los exámenes oftalmológicos regulares, sí, porque son niños que habiendo sido prematuros y habiendo recibido tanto tiempo oxigenoterapia, requieren, sí, una evaluación oftálmica y ya el especialista es el que se va a encargar de ir pautando las ocasiones en que va a ser citado, cada cuánto tiempo y hacer, pues, ¿no? Los tratamientos que corresponden y las intervenciones, desde luego, que el niño necesita. Las evaluaciones regulares y los protocolos definitivamente son necesarios para monitorear el desarrollo y las necesidades de todos los niños recién nacidos, especialmente los prematuros, dados que evidentemente están en una variedad de complicaciones y retrasos del desarrollo. Evaluaciones regulares. Tendremos evaluación del desarrollo motor, evaluación cognitiva del lenguaje, la evaluación visual y la evaluación auditiva. Entonces, estas evaluaciones sí son obviamente pues necesarias, ¿no? Y que siempre se están haciendo de manera frecuente. Repito, esto definitivamente no lo vamos a hacer nosotros porque esto ya corresponde a una evaluación posterior, ¿no? Posterior, pero que necesitamos para poderle brindar una asesoría, una educación, darle algún dato, alguna información a la familia, a la madre, al padre, por supuesto, ¿no? Mire, acá está la cita de alto riesgo, entonces el padre puede estar dudoso, ¿no? Y decir, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Que de pronto, de repente le van a decir que el niño se va a volver a hospitalizar, ¿no? Tranquilo, ¿no? Entonces se le va a hacer una evaluación de desarrollo motor, le van a hacer eso, le van a hacer aquello, ¿no? Evaluación cognitiva del lenguaje, que posteriormente también se le van a hacer sus seguimientos, ¿no? De manera regular. La evaluación visual, el mismo médico oftalmológico se va a encargar de verificar si efectivamente su problema oftálmico ha revertido o requerirá de algún tipo de intervención o tratamiento no más allá del alta hospitalaria, así como la evaluación auditiva. Actualmente se hacen no solamente tamizajes de tipo congénito metabólico, sino también se hacen tamizajes cardíacos y se hacen tamizajes auditivos. Usualmente los tamizajes cardíacos se hacen en hospitalización, pero los tamizajes auditivos sí, para ello van a tener que requerir, ¿no? De la visita del otorrino para poder saber a través de una evaluación de potenciales evocados, potenciales auditivos, saber si el niño está, pues, ¿no? Bien con su audición. Los protocolos para el monitoreo, para monitorear el desarrollo y las necesidades que ustedes conocen muy bien, ¿no? El tema del monitoreo de signos vitales, control del crecimiento, que eso también se tiene que ir, pues, ¿no? Evaluando cada cierto tiempo su control de crecimiento, su control de desarrollo, intervención temprana también y apoyo familiar si es que también lo necesitan. Nosotros, por lo pronto, en nuestra unidad ya hemos implementado desde antes de la pandemia, implementamos los grupos de apoyo. Entonces se genera un WhatsApp, y me parece habérselos comentado en algún momento, un WhatsApp en donde se van integrando las nuevas madres, ¿no? Y de esa manera se va brindando cierta orientación a través de este grupal. Las madres hacen sus consultas y
se va brindando orientación personalizada o grupal dependiendo de cuál sea el motivo que lleve a la consulta. Y lo que es mejor es que las madres empiezan a hacerse ya asiduas y van conociendo del tema y lo manejan también, que cuando no se logra dar una respuesta rápida, son las mismas madres las que se encargan de darle solución al problema de manera inmediata a través de su propia experiencia. Entonces le dicen, mira, ¿no? Esto lo podemos hacer así, dale esto, dale aquello, a mí me sirvió esto. Y la otra dice, sí, ¿no? Esto también me sirvió a mí. Mira, tal médico me ha sugerido esto, ¿qué tal si no? Y vas probando. Entonces, realmente el apoyo que se da entre madres es realmente muy bueno. Las evaluaciones regulares y los protocolos son cruciales para el monitoreo efectivo del desarrollo y las necesidades de los recién nacidos prematuros. A través de estas evaluaciones detalladas y la implementación de protocolos estandarizados, se pueden identificar y abordar problemas tempranos, optimizando el desarrollo y mejorando la calidad de vida del neonato. La coordinación entre equipos, tanto médico, de enfermería, juntamente con las familias, es fundamental para que de esa manera se pueda asegurar un seguimiento integral y una intervención adecuada. Bien, aquí hemos terminado nuestra primera parte